Las Chivas perdían por un gol con menos de 5 minutos para el final del partido cuando mi nuera me arrancó el control remoto de la mano. «Vete a tu cuarto, viejo», dijo sin siquiera mirarme. «Esta es nuestra sala ahora». Por un segundo, honestamente pensé que la había oído mal. El partido desapareció de la pantalla. En su lugar, apareció un programa de remodelación de casas. Una pareja sonriente discutía sobre gabinetes de cocina. Yo me quedé ahí sentado. El control remoto todavía estaba tibio de mi mano. La peor parte no fue lo que dijo. Fue que mi hijo escuchó cada palabra. Bruno estaba de pie en la cocina, quizás a unos 5 metros de distancia, sirviéndose un vaso de agua de Jamaica. Levantó la vista, me miró directamente y luego volvió a bajar la mirada, sin decir una palabra. Ni una sola palabra. De repente, la habitación se sintió más pequeña que un minuto antes. Lentamente me levanté de mi sillón reclinable. Mis rodillas se quejaron de inmediato. La artritis llevaba años ganando esa batalla. Carla se dejó caer en el sofá y se cubrió las piernas con una manta como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de echarme de la habitación por la que pasé 35 años pagando. Miré a Bruno una vez más. No me sostuvo la mirada. Así que me di la vuelta y caminé por el pasillo. Nadie me detuvo. Nadie se disculpó. Nadie siquiera reconoció lo que había sucedido. Y de alguna manera, eso dolió más que el insulto mismo. Llegué a mi dormitorio y cerré la puerta. No con fuerza. Solo lo suficiente. Luego me senté en el borde de la cama. El silencio me golpeó primero. La televisión todavía se oía débilmente a través de la pared. El sonido de gente discutiendo sobre encimeras y colores de pintura llegaba por el pasillo. Me froté las manos. Me temblaban un poco, no de ira, de decepción. A los 67 años, aprendes algo extraño sobre envejecer. El dolor físico no siempre es la parte más difícil. Claro, la espalda me dolía cada mañana. Mis rodillas sonaban como un tazón de Choco Crispies. Tenía suficientes frascos de pastillas para abastecer una pequeña farmacia. Pero esas cosas no eran las que me mantenían despierto por la noche. La soledad sí. Sentirse invisible sí. Sentir que te estaban empujando lentamente fuera de tu propia vida, sí. Miré el tocador frente a la cama. Encima había una fotografía enmarcada. Mi esposa María se había ido hacía 4 años. Cáncer. Rápido y cruel, del tipo que te roba a alguien antes de que estés listo para decir adiós. Cogí la foto. Bueno, dije en voz baja, supongo que las cosas han empeorado. María sonreía en la foto. Había sido tomada durante un viaje a Masamitla en 2014. Habíamos alquilado una pequeña cabaña en las montañas. Se había pasado 3 días burlándose de mi incapacidad para encender un asador de carbón. Sonreí a mi pesar. Luego la sonrisa se desvaneció, porque María nunca habría permitido lo que acababa de suceder. No porque fuera ruidosa, no lo era. María tenía una forma de hacer que la gente se comportara sin levantar la voz. Una mirada suya y Bruno habría hablado de inmediato. Una mirada y Carla habría devuelto el control remoto. En cambio, la casa se sentía diferente ahora. No físicamente, emocionalmente, como si de alguna manera me hubiera convertido en un invitado. Y se supone que los invitados no se quejan. Volví a colocar la fotografía en su sitio. Luego abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro había papeles viejos, documentos del seguro, registros de impuestos, algunas tarjetas que María me había dado a lo largo de los años. Una era de nuestro 35º aniversario. La saqué. Su letra llenaba el interior. Al final, había escrito, no dejes que nadie te haga más pequeño de lo que eres. Me quedé sentado allí por mucho tiempo, mirando esa frase. Quizás 20 minutos, quizás más. Finalmente, oí pasos en el pasillo. Bruno. Tocó suavemente. Papá. No respondí de inmediato. Papá, ¿puedo entrar? Claro. Abrió la puerta. Parecía incómodo, como un adolescente que sabe que ha metido la pata. Sobre lo de antes.
Esperé. Se frotó la nuca. Carla está estresada. Ahí estaba. No una disculpa, una explicación. No son lo mismo. Asentí lentamente. Está bien. Está preocupada por el dinero. Está bien. Hemos estado discutiendo mucho. Lo miré. ¿Viniste aquí a decirme por qué lo dijo? Su rostro se tensó. No. Entonces, ¿por qué estás aquí? No respondió, porque ambos sabíamos la verdad. No estaba allí para defenderme. Estaba allí para mantener la paz. Y por primera vez, me di cuenta de algo. Mantener la paz y evitar el conflicto no siempre son lo mismo. A veces, mantener la paz significa sacrificar a la persona con menos probabilidades de defenderse. Esa persona me había convertido en yo. Bruno suspiró. Solo no quiero que todos estén molestos. Me reí, no porque algo fuera gracioso, sino porque era una frase tan familiar. Había estado diciendo versiones de ella toda su vida, cuando tenía 10, cuando tenía 20, cuando se casó. Y ahora lo entiendo, dije. Pareció aliviado, como si hubiera completado una tarea difícil. Bien. Luego se fue. Me quedé sentado escuchando sus pasos desaparecer. Unos minutos más tarde, oí risas desde la sala. Carla, Bruno, la televisión. La vida seguía sin mí. Alrededor de las 10 de la noche, me preparé una torta. De pavó en pan integral. Nada elegante. La cocina estaba vacía. Todos se habían ido a dormir. Me quedé allí comiendo mientras miraba por la ventana sobre el fregadero. El patio trasero se veía exactamente igual que durante años. El viejo árbol de mango, la terraza que yo mismo construí, la cerca que Bruno y yo instalamos cuando él tenía 16. La casa no había cambiado. Las personas dentro de ella sí. O tal vez yo finalmente dejé de fingir que no me daba cuenta. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Viejos hábitos. Hice café, me senté a la mesa de la cocina, vi salir el sol sobre Guadalajara. A las 8:12 de la mañana, tomé mi teléfono. El número había estado en una nota adhesiva durante casi 2 semanas. Lo había notado después de una conversación con un viejo amigo. En ese momento, no estaba seguro de por qué. Ahora sí lo estaba. La mujer que respondió sonaba alegre. Mudanzas, el jalisciense, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Miré alrededor de la cocina. La cocina que María y yo habíamos remodelado juntos. La casa que habíamos pasado décadas construyendo. La vida que habíamos creado. Luego dije algo que me sorprendió incluso a mí. Necesito programar una mudanza. La mujer preguntó por una fecha. Miré el calendario que colgaba del refrigerador. La fecha de repente se sintió muy importante. Mañana por la mañana, dije. ¿Tan pronto? Sí. Hubo una pausa. Luego dijo, podemos hacerlo. Después de colgar, me senté en silencio por un momento. Mi corazón latía con fuerza, en parte por miedo, en parte por culpa, y en parte porque, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que realmente estaba haciendo algo. No gritando, no discutiendo, no amenazando. Simplemente tomando una decisión. Arriba, oí a Carla caminar por el piso. La puerta de un gabinete se cerró de golpe. La vida continuaba como de costumbre. Pero no por mucho más tiempo, porque ellos pensaban que planeaba mudarme. La verdad era mucho más complicada que eso. Y para cuando volvieran a casa del trabajo al día siguiente, nada en esa casa se sentiría igual otra vez. La verdad era que debería haberlo visto venir mucho antes de ese partido de fútbol. Mirando hacia atrás ahora, el control remoto no fue el comienzo. Fue solo el momento en que finalmente dejé de poner excusas. 8 meses antes, Bruno me había llamado un martes por la noche. Lo recuerdo porque estaba preparando una carne asada en el patio trasero. El clima era inusualmente cálido para principios de la primavera en Jalisco. Sonó mi teléfono y, cuando vi el nombre de mi hijo, sonreí. En aquel entonces, saber de él todavía se sentía como una agradable sorpresa. Papá.
Hola, hijo. Su voz sonaba tensa. ¿Podemos hablar de algo? Así es como suelen empezar las malas noticias. Unos minutos más tarde, explicó que las horas extra en el almacén habían sido recortadas. El dinero se estaba volviendo escaso. Su contrato de arrendamiento estaba por terminar. Necesitaban un lugar temporal. Solo por unos meses. 3 como máximo, quizás 4. Ni siquiera lo dejé terminar. Por supuesto. ¿De verdad? Eres mi hijo. Recuerdo lo aliviado que sonó. Recuerdo sentirme bien por ayudar. A decir verdad, después de que María murió, la casa se había vuelto demasiado silenciosa. Algunas noches, me encontraba encendiendo la televisión solo para tener ruido de fondo. No porque quisiera ver algo, sino porque el silencio puede volverse pesado cuando vives solo. Así que cuando Bruno y Carla se mudaron, la casa de repente se sintió viva de nuevo. El cuarto de huéspedes estaba ocupado. Había risas en la cocina, zapatos junto a la puerta principal, el olor a café por la mañana. Por un tiempo, me gustó. Realmente me gustó. El primer mes estuvo bien. El segundo tampoco estuvo mal. Luego comenzaron a suceder pequeñas cosas. Las pequeñas cosas son peligrosas. Apenas las notas al principio. Un sábado por la tarde, llegué a casa de la tlapalería y encontré mi sillón reclinable empujado a un rincón. Siempre había estado cerca de la ventana delantera. Ese lugar le había pertenecido a la silla durante casi 15 años. Pregunté al respecto. Ah, dijo Carla. La habitación fluye mejor de esta manera. Recuerdo estar allí, sosteniendo una bolsa de tierra para macetas. La silla se veía extrañamente fuera de lugar, pero me encogí de hombros. No valía la pena discutir. Unas semanas más tarde, mis herramientas desaparecieron de su estante habitual en el garaje. No robadas, simplemente movidas. Todo reorganizado sin preguntar. Cuando no pude encontrar mi juego de llaves de vaso, Carla sonrió. Hice el garaje más funcional. ¿Funcional para quién? No pregunté. Ya lo sabía. Luego vinieron las cajas. Los adornos de Navidad de María, viejos álbumes familiares, una colección de pájaros de cerámica que había pasado 20 años reuniendo. Un día, los encontré apilados en el sótano, cuidadosamente etiquetados, guardados. Me quedé allí mirándolos. Carla bajó las escaleras y me sorprendió mirando. Oh, espero que esté bien. ¿Qué cosa? Los adornos. Miré a mi alrededor. ¿Por qué los moviste? Hacían que la casa se sintiera desordenada. ¿La casa? No tu casa. No la casa de Horacio. Solo la casa. Es curioso cómo una sola palabra puede decírtelo todo. Asentí y lo dejé pasar de nuevo. Eso es lo que seguía haciendo. Dejando pasar las cosas porque el conflicto requiere energía. Y a los 67 años, la energía se vuelve valiosa. Además, me decía a mí mismo que ella no estaba tratando de ser cruel. Era más joven, estaba estresada, preocupada por el dinero, tratando de construir un futuro. La mayor parte del tiempo, realmente creía eso. La verdad es que Carla no era una villana de caricatura. No andaba por ahí tramando formas de arruinar mi vida. Tenía buenas cualidades. Trabajaba duro. Pagaba las facturas a tiempo. Ayudaba a los vecinos a quitar la nieve en invierno. Llevaba sopa a los amigos enfermos. Pero las personas no tienen que ser malvadas para lastimarte. A veces, simplemente dejan de verte con claridad. Y eso fue lo que pasó. Poco a poco, me convertí menos en una persona y más en un obstáculo. Alrededor de junio, comencé a notar otro cambio. Bruno estaba desapareciendo. No físicamente, emocionalmente. Cada vez que Carla quería algo, Bruno encontraba una razón para estar de acuerdo. Cada desacuerdo terminaba de la misma manera. Papá, no es para tanto. Papá, déjalo pasar. Papá, está estresada. No puedo decirles cuántas veces escuché esas palabras. Una tarde, me senté solo en el garaje después de que todos entraron.
El lugar olía a aceite de motor y a serrín. Por un rato, me quedé mirando una vieja bicicleta colgada de la pared. La primera bicicleta de Bruno, cuadro rojo, las ruedas de entrenamiento ya no estaban. Y de repente, recordé haberle enseñado a andar en ella, corriendo detrás de él por la calle, sudando la camisa, fingiendo no estar aterrorizado de que se cayera. El recuerdo me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque ese niño me habría defendido. Ese niño habría marchado directamente a la sala y le habría dicho a cualquiera que molestara a su padre que se detuviera. Lo extrañaba más de lo que sabía. La siguiente señal de advertencia vino de una de mis vecinas, la señora Domínguez. Había vivido al otro lado de la calle durante casi 30 años. Conocía a María desde los tiempos de López Portillo. Una tarde, me detuvo mientras revisaba el correo. ¿Cómo te trata la jubilación? No me puedo quejar. Dudó, luego sonrió torpemente. Me encontré a tu nuera en el Soriana. Sí, me mencionó que ahora vivías con ellos. Parpadeé. ¿Qué? La señora Domínguez se sintió incómoda de inmediato. Oh, tal vez entendí mal. Pero no lo había hecho. Sabía que no lo había hecho porque 2 días después, escuché a Carla decir algo similar por teléfono. No estaba espiando. Ella estaba en la cocina, yo pasaba por allí. Eso fue todo. Ajá, sí. Lo estamos ayudando por ahora. Ayudándolo. Casi me río. La hipoteca había sido pagada antes de que ella se graduara de la preparatoria. Los impuestos sobre la propiedad salían de mi cuenta. El seguro de la casa salía de mi cuenta. El techo sobre su cabeza existía porque yo había pasado 4 décadas trabajando en los veranos e inviernos de Jalisco. Ayudándome. Seguí caminando, no dije una palabra. Luego vino la conversación que se quedó conmigo, la que no pude quitarme de la cabeza. Una noche, bajé a buscar un vaso de agua. Carla estaba hablando con una amiga en altavoz. No se dio cuenta de que podía oírla. No puede vivir solo para siempre. Una pausa. Luego continuó, honestamente, una residencia de ancianos podría ser mejor con el tiempo. No con enojo. No con crueldad. De manera práctica, como si estuviera discutiendo el cuidado del césped. Lo que me molestó no fue lo que dijo. Fue la facilidad con que lo dijo. Como si mi futuro se hubiera convertido en una discusión de planificación. Como si yo no fuera parte de la conversación. Esa noche, apenas dormí. Me quedé mirando el techo, pensando, preguntándome, cuestionándome. Tal vez tenía razón. Tal vez me estaba haciendo viejo. Tal vez me estaba volviendo difícil. Tal vez estaba exagerando. Eso es lo extraño de la falta de respeto. Cuando sucede lo suficientemente lento, comienzas a dudar de tus propios instintos. Entonces sucedió algo que eliminó hasta la última duda. 3 días antes del partido de fútbol, estaba navegando por Facebook. En su mayoría, fotos de nietos, viajes de pesca y gente discutiendo sobre política. Cosas normales. Luego vi un anuncio en Mercado Libre. Una lámpara antigua de porcelana, pintada a mano, con flores azules. La reconocí al instante. La lámpara de María. La que su madre le había regalado. La lámpara que había estado en nuestro cuarto de huéspedes durante 20 años. Se me revolvió el estómago. Hice clic en el anuncio. Nombre del vendedor, Carla. Me quedé sentado mirando la pantalla. Luego encontré otro artículo, y otro, un espejo decorativo, una caja de costura antigua, una mesita auxiliar vintage. Todos de María, todos puestos a la venta. Sin que nadie me preguntara, sin que nadie me dijera, sin permiso. Por primera vez, no estaba herido. Estaba enojado. Y esa ira se quedó conmigo hasta el domingo siguiente. El partido de fútbol, el control remoto, la sala, el momento en que todo cambió. Porque para entonces, ya había comenzado a preguntarme si la casa todavía se sentía como un hogar. Lo que sucedió a continuación respondería a esa pregunta por completo. La mañana después del partido de fútbol, no estaba actuando por impulso. Esa es probablemente la mayor idea equivocada que la gente tiene cuando escucha esta historia.
Se imaginan a un viejo enojado tomando una decisión precipitada. Ese no era yo. La verdad es que, para cuando llamé a mudanzas, el jalisciense había pasado semanas pensando en lo que estaba sucediendo dentro de mi propia casa. Y por primera vez en mi vida, finalmente me estaba preparando en lugar de reaccionar. Los de la mudanza llegaron a las 9:30 en punto. 3 hombres, camisas azules, camión blanco. Uno de ellos parecía lo suficientemente joven como para ser mi nieto. El jefe del equipo se presentó como Miguel. Buen tipo. Apretón de manos firme. Profesional. ¿Usted es Horacio? Soy yo. Miró hacia la casa. ¿Qué vamos a mover hoy? Miré el porche delantero por un segundo, luego el camión. Mi vida. Se rió. Yo no un segundo después, se dio cuenta de que no estaba bromeando. La sonrisa se desvaneció. Bueno, dijo amablemente, vamos a cuidarla bien. Se lo agradecí. Para entonces, Bruno y Carla ya se habían ido a trabajar. La casa estaba en silencio, como solía estar antes de que se mudaran. Solo que ahora, se sentía diferente, como si el silencio estuviera esperando algo. Los de la mudanza comenzaron con lo fácil. Cajas, fotografías, registros personales, el contenido de mi oficina en casa. Cargué lo que pude, no mucho. Mi espalda no era lo que solía ser. Tampoco mis hombros. Cada viaje subiendo y bajando las escaleras me lo recordaba. En un momento, Miguel me vio tratando de mover una caja pesada. Me la quitó de inmediato. Yo me encargo. Todavía puedo levantar cosas. Estoy seguro de que puede, sonrió. Pero hoy, usted me está pagando. ¿Justo? Alrededor de las 10:30, llegaron a la sala. Mi sillón reclinable estaba cerca de la ventana delantera. No donde pertenecía originalmente, pero bastante cerca. Había pasado miles de horas en esa silla. Partidos de fútbol, mañanas de Navidad, conversaciones con María, películas nocturnas, recuperación después de la cirugía de rodilla. La cosa prácticamente conocía la historia de mi vida. Miguel la señaló. ¿Nos llevamos esto? Absolutamente. El trabajador más joven sonrió. Se ve cómodo. Más le vale. Mientras lo sacaban, sentí algo inesperado. Alivio. No tristeza. No enojo. Alivio. Como si finalmente estuviera rescatando pedazos de mí mismo. El siguiente artículo fue más difícil. Mucho más difícil. El baúl de cedro de María. Los de la mudanza lo encontraron a los pies de nuestra vieja cama. El mismo lugar donde había estado durante décadas. Dentro había cosas que probablemente no significaban nada para nadie más. Cartas viejas, fotografías familiares, tarjetas de cumpleaños, boletos de conciertos, recetas, pequeños pedazos de una vida ordinaria. El tipo de cosas que la gente guarda porque importan, no porque sean valiosas. Me acerqué y puse mi mano sobre la tapa. La madera se sentía suave bajo mis dedos. María solía pulirla cada primavera. Casi podía oler el aceite de limón. Por un segundo, olvidé que los de la mudanza estaban allí. Olvidé todo. Solo éramos yo y 40 años de recuerdos. ¿Señor? La voz de Miguel me trajo de vuelta. ¿Está bien? Tragué saliva y asentí. Sí. No lo estaba, pero lo estaría con el tiempo. Llevémoslo. Con cuidado, sacaron el baúl. Lo seguí lentamente. El sol de la mañana se sentía cálido en mi cara. La puerta del camión se cerró y, por primera vez ese día, mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque estuviera perdiendo algo, sino porque lo estaba protegiendo. Hay una diferencia. La mayoría de la gente no entiende eso hasta más tarde en la vida. Alrededor del mediodía, me senté en los escalones del porche comiendo una torta de una tortería local. De pavó, sin mayonesa, órdenes del médico. Los de la mudanza estaban cargando el garaje, herramientas, gabinetes de almacenamiento, mi mesa de trabajo, la vieja que Bruno y yo construimos juntos 20 años antes. Los vi desmantelar la pieza por pieza. Esa parte dolió.
No por la madera, sino por el recuerdo asociado a ella. Recordé a Bruno a los 17 años. Martillo en mano, fallando los clavos, riendo cada vez que se equivocaba. En aquel entonces, todavía quería pasar tiempo conmigo. Es curioso cómo funciona la vida. Sonó el teléfono. La licenciada Marta Verde. Respondí de inmediato. Diga. ¿Cómo va la mudanza? ¿Qué? Ella se rió. Así son las mudanzas. Marta había estado manejando asuntos legales para mí desde la enfermedad de María. Mujer inteligente. ¿Directa? El tipo de abogada que hablaba en español claro, no en jerga legal. ¿Qué averiguó? Pregunté. Hubo una breve pausa. Luego su voz se volvió más seria. Hablé con un contratista esta mañana. Se me apretó el estómago. Y recordaba haberse reunido con Carla. Me enderecé. ¿Cuándo? Hace unas 3 semanas. 3 semanas. Antes del partido de fútbol, antes del control remoto, antes de todo. ¿Sobre qué fue la reunión? Otra pausa. Luego Marta respondió, planes de remodelación de la casa. Miré al otro lado del patio. Al árbol de mango. A la cerca, a la terraza. De repente, todo se sintió muy quieto. ¿Qué tipo de remodelación? El contratista dice que quería presupuestos. ¿Presupuestos para qué? Apreté el teléfono con más fuerza. Marta suspiró. Para convertir su dormitorio. No hablé. Durante varios segundos, no pude. ¿En qué? En un cuarto para bebé. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No por la habitación en sí. Por lo que significaba. Mi dormitorio no estaba vacío. Yo no estaba muerto. No estaba en una residencia de ancianos. No me había ido. Pero ella ya había comenzado a planificar una versión de la casa que no me incluía. El contratista aparentemente asumió que todos estaban en la misma página. Pensó que ella estaba discutiendo posibilidades futuras. Tal vez lo estaba, tal vez no. De cualquier manera, el mensaje era claro. Ella se veía a sí misma viviendo allí a largo plazo, permanentemente. Marta continuó, Horacio, estoy aquí. ¿Estás bien? Miré hacia la casa, hacia la ventana del dormitorio. La habitación que María y yo compartimos durante casi 40 años. La habitación donde nos quedamos despiertos hablando después de que nació Bruno. La habitación donde me tomó la mano durante la quimioterapia. La habitación donde dio su último aliento. Y alguien ya la estaba midiendo para nuevos colores de pintura. No, dije honestamente. No estoy bien. Ninguno de los dos habló por un momento. Luego Marta dijo algo importante. Horacio. Sí. No estás exagerando. Cerré los ojos, porque una parte de mí todavía se lo había estado preguntando. Una parte de mí todavía quería creer que estaba imaginando cosas. Que tal vez la edad me estaba volviendo sensible. Que tal vez la soledad estaba nublando mi juicio. Que tal vez estaba siendo injusto. Marta terminó con esa incertidumbre con una frase. Ya han comenzado a planificar un futuro que no te incluye. Los de la mudanza terminaron alrededor de las 3 de la tarde. El camión estaba casi lleno. Mis pertenencias pasarían unos días en un almacén antes de mudarse a un departamento amueblado que Marta me había ayudado a encontrar. No para siempre, solo el tiempo suficiente. Di un último paseo por la casa. Las habitaciones se veían diferentes, más luminosas, más desnudas, casi desconocidas. Las paredes, donde antes colgaban fotografías familiares, mostraban rectángulos pálidos. La sala se sentía hueca. El dormitorio hacía un ligero eco. Por primera vez, entendí algo. Los de la mudanza no habían vaciado la casa. La habían expuesto. Expuesto lo que me pertenecía y lo que no. Mientras cerraba la puerta principal detrás de mí, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Bruno. Solo 3 palabras. ¿Todo bien? Miré la pantalla,
Luego volví a guardar el teléfono en mi bolsillo sin responder. Porque en unas pocas horas, descubriría que nada estaba bien. Y tampoco la casa que pensaba que siempre lo estaría esperando. Estaba sentado en la mesa de la cocina de Raúl Álvarez cuando Bruno y Carla llegaron a casa. Sé la hora exacta porque miré el reloj cuando mi teléfono comenzó a vibrar. 5:43 de la tarde. Raúl acababa de poner un plato de pozole frente a mí. Nada elegante. Maíz, carne de cerdo, rábanos y tostadas a un lado. El tipo de comida que soluciona más problemas de los que la gente se da cuenta. ¿Vas a comerte eso? Preguntó Raúl. Estaba mirando mi teléfono. Bruno llamando. Luego otra vez. Luego otra vez. Puse la pantalla boca abajo. No. Raúl asintió. Bien. Éramos amigos desde hacía casi 30 años. El tiempo suficiente para que ninguno de los dos desperdiciara palabras. El teléfono volvió a sonar. Luego otra vez, y otra vez. Finalmente, Raúl se rió entre dientes. Parece que alguien llegó a casa. No pude evitar sonreír un poco. No mucho. Porque a pesar de todo, tenía un nudo en el estómago. Esa es la cosa que nadie te dice sobre defenderte. No siempre se siente poderoso. A veces se siente horrible. A veces te sientas en la mesa de la cocina de un amigo preguntándote si acabas de destruir la relación con tu propio hijo. Cogí mi cuchara. El pozole olía bien. Pero ya no tenía hambre. El teléfono seguía vibrando. Para las 6 de la tarde, había 11 llamadas perdidas. Para las 6:30, había 17. Cuando llegó la notificación del buzón de voz, finalmente escuché. Papá. Bruno sonaba confundido. No enojado. Confundido. ¿Qué está pasando? Una pausa. Papá, llámame. Otra pausa. ¿Dónde están todas tus cosas? Borré el mensaje. No porque no me importara. Porque no había nada que decir todavía. Unos minutos más tarde, llegó otro mensaje de voz. Esta vez, Carla. Su voz era más aguda, más emocional. Horacio, ¿a dónde se fue todo? Noté que no me llamó papá. No es que alguna vez lo hubiera hecho realmente. Por favor, llámanos. Luego colgó. Para las 7 de la noche, el conteo había llegado a 23 llamadas perdidas. 23. Gracioso. Durante meses, había estado viviendo bajo el mismo techo que ellos y apenas conseguía una conversación. Ahora, de repente, todos querían hablar. Raúl me acercó una canasta de tostadas. Come. Estoy tratando. No, te estás preocupando. Me reí a mi pesar. Siempre fuiste un pésimo oyente. Tú siempre fuiste un pésimo mentiroso. Eso me hizo reír más fuerte. Por primera vez en todo el día, la tensión disminuyó un poco. Luego mi teléfono volvió a sonar. Bruno. Finalmente contesté. Bueno. El silencio al otro lado duró casi 3 segundos. Papá. Sí. ¿Dónde estás? Con Raúl. Otra pausa. Entonces, ¿qué pasó? Me recliné en la silla. La cocina olía a pozole y café. El sol comenzaba a ponerse afuera. ¿A qué te refieres? Todas tus cosas se han ido. Lo sé. Papá. Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué es esto? Miré a Raúl. Fingió no escuchar. Malamente. Moví mis pertenencias. ¿Por qué? La pregunta me sorprendió. No porque la hiciera. Porque genuinamente sonaba confundido. Como si la respuesta no fuera obvia. Como si el domingo nunca hubiera sucedido. Como si los 8 meses anteriores nunca hubieran sucedido. Hablé con cuidado. Bruno. Sí. ¿Recuerdas el partido de fútbol? Silencio. Un largo silencio. Papá, ¿tú lo recuerdas? Sí. Bien. Eso fue todo lo que dije,
porque era suficiente. Siguió otra larga pausa. Luego dijo en voz baja, debí haber dicho algo. La honestidad me tomó por sorpresa. No porque lo admitiera, sino porque era lo más honesto que le había oído en mucho tiempo. Cerré los ojos. Una parte de mí quería perdonarlo de inmediato. Una parte de mí quería decirle que todo estaba bien. Una parte de mí quería a mi hijo de vuelta. Pero querer algo no lo hace realidad. Hablamos luego. Luego colgué. El teléfono permaneció en silencio durante casi 20 minutos. Luego entró otra llamada. No era Bruno, no era Carla. La señora Domínguez. Contesté. ¿Bueno? Su voz sonaba divertida. ¿Bueno, qué? Parece que has causado un gran revuelo. Sonreí. Aparentemente, las noticias viajan rápido. ¿Qué pasó? Se rió. Oh, tu nuera publicó en línea. Me froté la frente. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué dijo? La señora Domínguez se aclaró la garganta dramáticamente. Mi suegro abandonó repentinamente la casa familiar y se llevó todo sin previo aviso. No pude evitar reírme. Incluso Raúl parecía interesado ahora. Esa es una versión. ¿Aparentemente? ¿Y qué pasó después? La señora Domínguez se rió de verdad. Pasaron los comentarios. Eso captó mi atención. ¿Comentarios? Horacio. La mitad de este vecindario te recuerda construyendo esa casa. Me recliné. ¿Qué dijo la gente? Comenzó a leer. Un vecino recordó a todos que yo había vivido allí desde finales de los 80. Otro publicó fotos de una kermés de la cuadra 10 años antes. Alguien más compartió fotos mías reconstruyendo la terraza después de una tormenta. Cuantas más personas comentaban, peor se veía la historia de Carla. Nadie la estaba atacando. Esa no era la parte interesante. La parte interesante era que todos ya sabían la verdad. No puedes reescribir 35 años de historia con una publicación de Facebook. La señora Domínguez finalmente suspiró. La gente recuerda, Horacio. ¿A qué te refieres? El trabajo, la casa, a María. Bajé la vista a la mesa. Su nombre todavía me golpeaba de la misma manera cada vez. Tú y María fueron parte de este vecindario mucho antes de todo esto. Por un segundo, no pude hablar, porque tenía razón. Algunas cosas importan más que los papeles de propiedad. La reputación, la historia, las personas que vieron tu vida desarrollarse. Esas cosas permanecen. Después de que colgamos, Raúl nos sirvió café a ambos, del tipo antiguo, lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Nos sentamos en silencio por un rato. Luego preguntó, ¿estás bien? Consideré mentir. No. Él asintió. ¿Bien? Me reí. ¿Bien? Bien significa que eres humano. Así era Raúl. Nunca sentimental. Nunca dramático. Simplemente honesto. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá cama de su estudio. Mi espalda me odiaba. Mis rodillas me odiaban. Mi cuello me odiaba. Envejecer es básicamente una competencia entre las partes del cuerpo para ver cuál se queja primero. Me arrastré hacia la cocina. El café ya se estaba preparando. Raúl llevaba despierto una hora. Los hombres jubilados tratan las mañanas como un deporte competitivo. Estaba sirviendo mi primera taza cuando mi teléfono vibró. Buzón de voz. Bruno otra vez. Este sonaba diferente. No confundido, no a la defensiva. Asustado. Papá. Una larga pausa. Luego, creo que cometí un terrible error. Escuché con atención. Su respiración sonaba irregular, como si hubiera estado caminando de un lado a otro. Carla se reunió con un contratista. Me quedé helado. ¿Qué? El buzón de voz continuó. Hay correos electrónicos. Otra pausa. Luego, papá, yo no lo sabía. Miré el teléfono.
Muy lentamente, me senté. La cocina de repente se sintió silenciosa, porque ahora Bruno también lo había visto. Lo que yo había estado viendo durante meses. El futuro que se planeaba sin mí. Y por primera vez, no podía fingir que no estaba sucediendo. Volví a escuchar el mensaje. Luego otra vez. Raúl miró. ¿Malas noticias? Negué con la cabeza. No. Él levantó una ceja. Suena a malas noticias. Tomé otro sorbo de café, luego miré por la ventana. El sol estaba saliendo sobre Tlaquepaque, brillante y claro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo cambiaba. No victoria, no venganza. Algo más. La verdad. Y una vez que la gente finalmente comienza a ver la verdad, todo cambia. 2 días después, acepté reunirme con ellos. No porque estuviera listo, sino porque evitar la conversación para siempre no era una solución. Bruno había llamado varias veces más. Cada mensaje sonaba diferente al anterior, menos a la defensiva, más honesto. Carla, por otro lado, se había quedado completamente en silencio. Eso me preocupaba. La gente suele callarse cuando está pensando o perdiendo el control de la historia. La reunión tuvo lugar en la casa de la señora Domínguez un jueves por la noche. Esa parte fue intencional. No quería oficinas de abogados. No quería restaurantes. Y definitivamente no quería mi casa. La casa de la señora Domínguez se sentía neutral, segura. María había pasado innumerables tardes allí tomando café y chismorreando sobre gente que se lo merecía. Si había algún lugar donde las conversaciones difíciles pudieran ocurrir sin convertirse en un circo, era allí. La reunión fue pequeña, solo 7 personas. La señora Domínguez, su esposo Francisco, mi abogada Marta, Bruno, Carla, yo y Raúl, principalmente porque se negó a dejarme entrar en la situación solo. Me sentaré en silencio, prometió. Esa promesa duró quizás 15 minutos. Estábamos todos sentados en la sala cuando Marta abrió una carpeta. Nadie parecía cómodo, especialmente Bruno. Se veía exhausto, como si no hubiera dormido mucho. Carla también se veía diferente. No enojada, no confiada. Nerviosa. Por primera vez desde que se mudó a mi casa, parecía insegura de sí misma. La señora Domínguez rompió el silencio. ¿Alguien quiere café antes de empezar? Nadie respondió. Maravilloso, dijo. Ya empezamos con el pie derecho. Incluso Marta sonrió. La tensión disminuyó ligeramente. Luego Marta fue directo al grano. Horacio me pidió que revisara algunas preocupaciones con respecto a la casa. Carla se cruzó de brazos. Bruno miró al suelo. Marta continuó, el problema no es la propiedad. Golpeó la carpeta. Eso está muy claro. No había discusión al respecto. La escritura estaba a mi nombre. Los impuestos estaban a mi nombre. El seguro estaba a mi nombre. Ese no era el problema. El problema era todo lo demás. Marta sacó varios documentos, correos electrónicos, presupuestos de contratistas, notas de consultas. Nada ilegal, nada criminal, pero suficiente para pintar un cuadro muy incómodo. Un contratista había preparado un diseño preliminar para convertir mi dormitorio. Otro había discutido la eliminación de estanterías empotradas de mi oficina. A un tercero se le había preguntado sobre la ampliación de la suite principal. El tema común era obvio. Cada plan asumía que yo ya no viviría allí. La habitación se quedó en silencio. Carla miró los papeles. Bruno parecía físicamente enfermo. Finalmente, se volvió hacia ella. ¿De verdad hiciste esto? Su voz sonaba débil. Ella no respondió de inmediato. Bruno, no. Él negó con la cabeza. Me dijiste que solo eran ideas. Lo eran. Nunca dijiste que involucraban el cuarto de papá. La conversación se estaba moviendo exactamente hacia donde tenía que ir. No hacia los gritos, sino hacia la honestidad. Carla me miró por primera vez esa noche. Luego desvió la mirada.
Entonces noté algo. Durante meses, la había visto como la persona que causó todo esto. Tal vez lo había hecho, en parte. Pero sentada allí ahora, parecía menos una villana y más alguien que había perdido la perspectiva. Eso no excusa nada. Simplemente lo hace humano. Eventualmente, Marta cerró la carpeta. Creo que los documentos hablan por sí mismos. Nadie estuvo en desacuerdo. El silencio persistió. Entonces Carla sorprendió a todos, especialmente a mí. Comenzó a llorar. No dramáticamente. No el tipo de llanto que la gente hace cuando intenta manipular una habitación. Llanto real, silencioso, avergonzado, frustrado. Tenía miedo. Nadie habló, así que continuó. Apenas nos alcanzaba para la renta. Se secó los ojos. Seguía pensando en lo que pasaría si Bruno perdía más horas. Otra pausa. Seguía pensando en no tener nunca nada propio. Por primera vez, entendí algo importante. Su comportamiento no había comenzado con la codicia. Había comenzado con el miedo. El miedo simplemente se convirtió en algo más feo. No estaba tratando de lastimarte, dijo. La miré. Entonces, ¿qué estabas tratando de hacer? Esa pregunta pareció golpear más fuerte que cualquier acusación, porque no pudo responder de inmediato. Finalmente, susurró, no lo sé. Y le creí. No del todo, pero lo suficiente. La señora Domínguez se inclinó hacia adelante. Carla. La mujer más joven levantó la vista. ¿Sabes por qué María amaba a Horacio? La pregunta salió de la nada. Carla parpadeó. No. La señora Domínguez sonrió con tristeza. Porque pasó toda su vida cuidando de otras personas. La habitación se quedó muy quieta. Cuidó de María. Señaló a Bruno. Cuidó de ese niño. Luego me señaló a mí. El problema es que las personas que pasan sus vidas cuidando de todos los demás eventualmente son tratadas como si nunca fueran a parar. Nadie interrumpió. Nadie necesitaba hacerlo. La verdad estaba sentada en la habitación con nosotros. Entonces llegó el momento que había estado cargando durante días. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una foto vieja. Los bordes estaban gastados, los colores desvaídos, pero la imagen todavía era clara. Se la entregué a Bruno. Sus ojos se abrieron de inmediato. Oh, vaya. La foto había sido tomada en 1989, el año en que compramos la casa. El garaje aún no estaba terminado. El revestimiento no estaba completo. El jardín era principalmente tierra. María estaba de pie, sonriendo, junto a una escalera. Bruno, de 8 años, sostenía una brocha casi tan alta como él. Y yo estaba en el medio, luciendo unos 20 años más joven y 15 kilos más ligero. Todos estudiaron la foto. Nadie habló. Entonces finalmente dije lo que había venido a decir. ¿Saben qué fue lo que más me asustó? Bruno levantó la vista. Toqué la fotografía. No fue perder la casa. Las palabras salieron lentamente, firmes. Fue perder a mi hijo. Bruno bajó la mirada. Pude ver el impacto de inmediato, porque en el fondo, él ya lo sabía. Durante meses había estado evitando el conflicto, tratando de mantener a todos contentos, tratando de mantenerse neutral. El problema es que la neutralidad tiene un costo. Eventualmente, alguien lo paga. En este caso, ese alguien había sido yo. Pasaron unos segundos. Luego Bruno hizo algo que no esperaba. Se levantó, cruzó la habitación y me abrazó de la misma manera que solía hacerlo cuando era más joven, con fuerza, sin dudar. Papá. Su voz se quebró. Lo siento. Cerré los ojos. No porque todo estuviera arreglado, porque no lo estaba. Ni de cerca. Pero por primera vez en mucho tiempo, mi hijo sonaba como mi hijo otra vez. Cuando finalmente se sentó de nuevo, los miré a ambos. Luego hablé con la mayor calma posible. Necesitan encontrar otro lugar para vivir. Ninguno discutió. Ninguno protestó.
Les daré 60 días. Bruno asintió. Carla también asintió. Había tristeza en su rostro. Alivio también. Tal vez porque fingir finalmente se había vuelto más difícil que decir la verdad. Cuando la reunión terminó, la gente se levantó lentamente. Se recogieron las tazas de café. Se guardaron los papeles. La crisis que se había estado gestando durante meses finalmente se sintió real, pero no devastadora. Simplemente necesaria. Y mientras salía de la casa de la señora Domínguez esa noche, me di cuenta de algo. No sentía venganza. Sentía alivio. 3 meses después, estaba sentado en mi sillón reclinable viendo un partido de pretemporada de las Chivas cuando me di cuenta de algo extraño. La casa estaba en silencio de nuevo. No vacía, solo silenciosa. Y había una diferencia. Cuando María falleció, el silencio se había sentido como una herida. Cada habitación me recordaba lo que faltaba. La mesa de la cocina, el pasillo, el dormitorio, incluso el lavadero. Cada rincón llevaba un recuerdo. En aquel entonces, el silencio se sentía solitario. Ahora se sentía pacífico. Quizás no todos los días, quizás no todas las horas, pero la mayoría de los días. Y a los 67 años, la paz comienza a ser más valiosa que la emoción. Los 60 días que les había dado a Bruno y Carla habían pasado. A su favor, no me lo discutieron. Encontraron un departamento en renta al este de Tonalá. Un lugar pequeño, nada elegante, pero era suyo. La mudanza en sí ocurrió sin drama, sin gritos, sin amenazas, sin discusiones de último minuto. Solo cajas, muebles, camiones de mudanza y aceptación. Honestamente, eso me sorprendió. Había pasado semanas esperando otra batalla. En cambio, sucedió algo diferente. La realidad finalmente nos alcanzó a todos, incluido a mí. El día que se mudaron, Bruno se quedó atrás unos minutos. El camión estaba cargado. El camino de entrada estaba casi vacío. Se paró junto a su camioneta, con aspecto nervioso. «Papá». «Sí. No sé cómo arreglar esto». Me apoyé en la pared del garaje. «Yo tampoco». «Tal vez no se arregla». Frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa que algunas cosas no se arreglan». Dolió decir esas palabras porque eran ciertas. La confianza no vuelve de la noche a la mañana. El respeto no reaparece mágicamente. Las relaciones no sanan porque alguien dice, lo siento, una vez. La curación lleva tiempo. Y el tiempo no es algo que puedas apresurar. Bruno asintió lentamente. Luego me sorprendió de nuevo. Seguiré intentando. Lo miré de verdad. Por primera vez en meses, no estaba evitando la responsabilidad. No estaba culpando a Carla. No estaba poniendo excusas. Simplemente estaba diciendo la verdad. Y la verdad es donde comienza la curación. Después de que se fue, me quedé solo en el camino de entrada. La casa detrás de mí se sentía más grande de alguna manera. El aire se sentía más ligero. Luego entré y descubrí algo inesperado. Lo odié. El silencio, las habitaciones vacías, la ausencia de pasos, la falta de actividad. Durante las primeras semanas, cuestioné todo. ¿Había exagerado? ¿Había presionado demasiado? ¿Valía la pena tener la razón para estar solo? Esos pensamientos aparecían sobre todo por la noche, generalmente alrededor de las 2 de la mañana, cuando la casa crujía, cuando el refrigerador zumbaba, cuando no había nadie más alrededor. Esos fueron los momentos más difíciles. No la confrontación, no los camiones de mudanza, no las discusiones. El silencio después. Raúl ayudó mucho. Me sacaba de la casa siempre que era posible. Desayuno en una fonda, viajes de pesca, idas a la trapalería. Un jueves, apareció con una idea ridícula. Necesitas un pasatiempo. Tengo pasatiempos. ¿Tienes televisión? El fútbol es un pasatiempo. No. Me señaló. El fútbol es evasión. Odiaba la frecuencia con la que tenía razón.
Una semana después, me convenció de empezar como voluntario en un taller comunitario local. En su mayoría, hombres jubilados ayudando a reparar muebles para familias que no podían pagar reemplazos. Nada glamoroso, solo trabajo práctico, mesas, estantes, sillas. El primer día casi no voy. El segundo día me quedé 3 horas. La tercera semana, de hecho, empecé a esperarlo con ansias. Es curioso cómo el propósito se cuela de nuevo en tu vida cuando no estás prestando atención. Mientras tanto, Bruno seguía apareciendo. No constantemente, no en exceso, simplemente de manera consistente. A veces almorzábamos. A veces trabajábamos en pequeños proyectos. A veces nos sentábamos en el porche tomando café y apenas hablábamos. Curiosamente, esas visitas tranquilas significaban más de lo que largas disculpas jamás podrían. Un sábado por la mañana, pasó con una caja de herramientas. ¿La llave de la cocina sigue goteando? Sonreí. Tal vez. Arreglémosla. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos codo a codo como solíamos hacerlo, sin hablar mucho, solo trabajando, de la manera en que padres e hijos suelen hacerlo. En un momento, se metió debajo del fregadero. Le pasé una llave inglesa. Un minuto después, dijo, «Papá, ¿me pasas la llave de presión?» Una frase simple. Nada especial, excepto que se sintió especial, porque sonó normal, natural. Como los años antes de toda la tensión. Los años antes de que todos comenzaran a andar con pinzas. Los años en que éramos simplemente padres son. Más tarde esa tarde, mientras limpiábamos, Bruno dudó. Luego preguntó, ¿crees que Carla es una mala persona? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé cuidadosamente, el tiempo suficiente para que supiera que lo estaba tomando en serio. Finalmente, negué con la cabeza. No. ¿En serio? No. Me senté en la mesa de trabajo. Creo que se asustó. Bruno escuchó en silencio. Creo que el miedo se convirtió en derecho. Me encogí de hombros. Y creo que el derecho se convirtió en falta de respeto. Él asintió lentamente. Eso es justo. Tal vez lo era. Tal vez no. Pero era honesto. En cuanto a Carla, solo escuché fragmentos después de eso. Aparentemente, ella y Bruno se estaban tomando un tiempo. No oficialmente divorciados. No oficialmente juntos. Simplemente resolviendo las cosas. No celebré eso. No había alegría en ello. Las familias son complicadas. La gente comete errores, a veces grandes. El objetivo nunca fue destruir a nadie. El objetivo era simplemente dejar de permitirme desaparecer. Un domingo por la tarde, a principios de otoño, me encontré sentado en la sala de nuevo. La misma habitación, la misma casa, el mismo equipo de fútbol rompiéndome el corazón. Algunas cosas nunca cambian. Las Chivas estaban perdiendo, naturalmente. Alcancé el control remoto que estaba junto a mi silla y me reí, porque había una tira de cinta adhesiva en la parte de atrás. Escrito con marcador negro había 2 palabras simples, el control de Horacio. Raúl lo había hecho como una broma unas semanas antes. Lo había dejado allí. Cada vez que lo veía, sonreía. No por el control remoto, sino por lo que representaba. Un límite. Uno pequeño. Uno tonto, pero un límite al fin y al cabo. Miré alrededor de la habitación. La fotografía de María estaba sobre la chimenea. El baúl de cedro estaba de vuelta donde pertenecía. Mi silla estaba cerca de la ventana. La luz del sol se extendía por el suelo de madera. Y por primera vez en años, me sentí completamente en casa. No porque nadie volvería a lastimarme. La vida no funciona de esa manera. No porque cada relación estuviera reparada. Algunas cicatrices permanecen. Sino porque finalmente entendí algo. No gané quitándole nada a nadie. Gané al negarme a regalar más pedazos de mí mismo. Si alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien que amas, probablemente sepas lo difícil que puede ser.
A veces, las personas más cercanas a nosotros son aquellas a las que más nos cuesta enfrentar. Pero la paz importa, el respeto importa, y no importa la edad que tengamos, esas cosas todavía valen la pena protegerlas.